Así es, ya listísima para abordar de la mano de nuestra especialista un tema muy interesante. Pocas veces lo hemos abordado, pero es bastante común el hecho de tener esa molestia de los tapones de cerumen y cómo usted reacciona, qué prácticas hace que pone en riesgo su oído. También vamos a hablar de los mitos, de los riesgos precisamente. La doctora Laura Madrigal ya está con nosotros para abordar este tema. Recuerde que esperamos como siempre su gentil participación. Doctora, qué gusto, como siempre, bienvenida acá a la revista Acción 10 en la mañana y vamos a hablar de este tema pocas veces abordado, pero muy importante. Claro que sí, gracias siempre por la invitación. Realmente pues sí existen muchos mitos alrededor de este tema. De hecho, uno de los más importantes es que se cree de que la cera en el oído del cerumen es suciedad, se debe a la mala higiene y que muchas veces esta debe ser limpiada. Por lo general lo que utilizamos son los famosos hisopos o aplicadores. Es muy importante también porque afecta aproximadamente a 1 de cada 20 adultos a nivel del mundo, entonces pues realmente llega a ser bastante frecuente, es una de las consultas más comunes de hecho en atención primaria y pues por ende también yo creo que es muy importante poder aclarar ciertas dudas y sobre todo educar a la población para evitar que este tipo de conductas como la limpieza de los oídos pues nos llegue a afectar. Ya nos va a decir usted, vamos a iniciar aclarando, ¿es normal tener cera en nuestros oídos? ¿Quiénes normalmente tienen más o tienen menos? Claro, sí es normal, de hecho pues por eso también podemos iniciar como explicando un poquito de qué es el cerumen. El cerumen realmente es una secreción que se va a encontrar a nivel de nuestro conducto auditivo, que es producido por el conducto auditivo externo. De hecho, está constituido principalmente por secreciones propias del oído, por células que se van descamando de la piel que reviste, que está revistiendo todo lo que es el conducto auditivo y también de los vellos que vamos a encontrar, el pelito, que es bastante característico. Este tiene de hecho muchas funciones, por lo tanto no se trata de mala higiene, no se trata de que tal vez tengamos que mejorar un poco nuestras costumbres al momento de ducharnos o simplemente la higiene o la limpieza que vayamos a tener, sino que precisamente se produce para proteger nuestro oído, lubrica lo que es el conducto auditivo, realmente también tiene bastantes funciones protectoras como una función antibacteriana y antifúngica que evita que haya una proliferación de bacterias y hongos a nivel de nuestro conducto auditivo. También pues básicamente lo que va a hacer es proteger todo lo que es el conducto para evitar incluso que puedan ingresar partículas como polvo o muchas veces también insectos que podrían ingresar y podrían incluso dañar lo que es nuestra membrana. ¿Los hombres tienen mayor producción de cerumen, doctora? Bueno, usualmente esto va a variar de persona a persona. De hecho, también no tiene que ver tanto el género. No tanto. Realmente esto va a depender mucho de, bueno, sí existen diferentes causas, de hecho, de pacientes que llegan a desarrollar un poco más lo que son los tapones. Y sí, hay pacientes que están predispuestos a desarrollar o a presentar un poco más de cerumen. Hay otros pacientes incluso que llegan a generar lo que es el taponamiento de cerumen porque su conducto auditivo es mucho más estrecho de lo normal. Entonces, pues básicamente, de hecho, nos podemos imaginar el tapón de cerumen como que si tenemos un túnel y una piedra y esta piedra puede tapar de manera parcial o de manera completa este túnel. Entonces, en sí, pues hay pacientes que simplemente están genéticamente predispuestos a producir mayor cantidad de cera. Y cuando ya tenemos el problema de los tapones de cerumen, ¿qué debemos hacer? Normalmente yo le decía antes de entrar al aire y usted lo enfatizaba al iniciar el segmento, vamos a los famosos hisopos, a veces introducimos hasta una traba o cualquier elemento que nos pueda ayudar a despejar esa parte, pero estamos arriesgándonos. Entonces, díganos, doctora, el qué hacer y qué no hacer. Claro, es muy importante primero que nada saber de que el oído tiene un mecanismo de limpieza natural. Entonces no necesitamos limpiar el oído, no necesitamos meter ni trabas ni hisopos y muchas veces ni siquiera hacer uso de algún otro tipo de elemento que de hecho se han comercializado bastante como para hacer lavados a nivel del conducto auditivo, sino que a través de los mismos mecanismos que este tiene, él se va limpiando, no es que se va acumulando. Por lo tanto, pues, una vez que de hecho nos damos cuenta de la presencia del tapón de cerumen, una vez de que empezamos a tener las manifestaciones, y esto es lo que nos va a llamar la atención. Entonces, cuando empezamos a presentar, por ejemplo, hipoacusia, que es la disminución de la capacidad auditiva, si tenemos, por ejemplo, tinnitus, que es el famoso zumbido en los oídos, a veces un ligero dolor, también muchas veces esto se va a acompañar de mareo y llega a ser como que el primer síntoma que es referido durante la consulta.
Entonces lo importante es que si vamos a presentar esto, acudir a una valoración médica, porque es muy importante revisar el conducto auditivo a través de una otoscopía, por ejemplo. O sea, es una exploración bastante sencilla, bastante rápida e incluso muchas veces indolora. Y a través de esta exploración nos damos cuenta si existe un tapón de cerumen, que posteriormente va a ser tratado con gotas que básicamente lo que van a hacer es disolver este cerumen, porque por lo general el tapón, cuando ya lo presentamos, es cera que se ha vuelto dura, que está, es como una piedrita, está endurecida. Entonces lo que van a hacer estas gotas es disolverlo para que sea más fácil su eliminación, pero muchas veces no basta con las gotas y a veces necesitamos, por ejemplo, irrigación, que es un lavado óptico, u otras veces, por ejemplo, también es necesario aspirar, pero esto únicamente debe ser realizado por personal entrenado, capacitado, para evitar alguna lesión, porque muchas veces tenemos también que hay pacientes que se ven el cerumen, tratan de sacarlo y más bien o lo impactan más o pueden llegar a dañar incluso lo que es la membrana timpánica, y eso ya es una complicación. Más hacia adentro. Sí, exactamente. Y por ejemplo, o sea, cuando se hace esto, más bien se puede lesionar lo que es la membrana, y esto ya pues nos podría generar perforaciones, que son complicaciones bastante delicadas. Dios santo. Nos dicen por acá, buenos días, el problema del oído por lo general puede dar mareo. ¿Tiene relación esto con el vértigo de Meniere? No directamente con el vértigo de Meniere, pero sí, como mencionaba, sí es una de los principales síntomas que se refieren. Muchas veces el paciente presenta mareos y tal vez sus signos vitales están bien, no tiene hipertensión, no tiene alguna otra causa que pueda explicarlo, y al momento de hacer el examen físico completo llegamos al oído, nos damos cuenta de que hay un tapón de cerumen, se elimina ese tapón y los síntomas mejoran. Ok, buenos días, yo tengo problemas en el oído derecho y me sale bastante secreción, siempre me limpio con hisopo. Claro, como mencionaba, hay pacientes que están bastante predispuestos por genética a producir mucha cantidad de cera. Sin embargo, no es recomendable, de hecho, la utilización de palillos, porque podría generar lo que es el tapón de cerumen. O sea, más allá de sacarlo, más bien lo estamos empujando. Es como la utilización bastante frecuente de auriculares. O sea, muchas veces la forma del auricular que entra a nivel del conducto auditivo lo que va a hacer es compactar un poquito más el cerumen y va a formar el tapón. Que de hecho a veces hasta los compartimos y eso no es higiénico. Sí, exactamente, porque podemos tener, por ejemplo, colonización bacteriana o fúngica de la persona a la que le estoy compartiendo mis auriculares, y me los pongo yo y pues también voy a tener esta misma colonización, entonces me voy a infectar. De hecho, pues lo ideal es no hacerlo, tenerlos como más de uso personal, pero preferiblemente no utilizar los que entran directamente al conducto auditivo, sino los que son un poquito más grandes para evitar lo que es la formación del conducto. Ok, tenemos más consultas por acá. Buenos días, me gustaría saber si una mujer embarazada que está en el primer trimestre puede tomar medicamentos para matar un hongo en el oído. Si se puede tratar con medicamentos, nos dicen por acá, a ver, si ya está embarazada. Bueno, de hecho existen fármacos que son seguros durante el embarazo, que se ha comprobado, pero lo ideal aquí es siempre insto a la no automedicación. Si esto ya fue valorado por su otorrino y por su ginecólogo, entonces, y ha sido aprobado, sí, realmente, pues, a veces, realmente sí es muy necesario darle tratamiento antes de que esto avance y pues termine dañando más lo que es el conducto, siempre supervisado. Preguntan cuál es la limpieza adecuada en casa, porque uno no puede andar sucio el oído lleno de cerumen, y si uno va al hospital no te hacen caso, no te dicen yo te voy a limpiar o te voy a indicar. En realidad te mandan a pasar con el otorrino y eso es tiempo y dinero. Claro, comprendo perfectamente, y realmente, pues, como mencionaba, el oído tiene su propio mecanismo de limpieza, es como una banda. Él empieza a producir el cerumen, pero a través de ciertos movimientos como la masticación, a veces mientras hablamos y mientras se va dando la regeneración de las células que existen a través de este conducto, el cerumen previamente existente se va eliminando y va saliendo hasta la parte externa del conducto auditivo. Lo mejor que podemos hacer durante el baño es limpiarlo o remover el cerumen que se encuentra visible a nivel del conducto auditivo externo, o ya prácticamente en la oreja, simplemente retirarlo con un pañuelo, un trapito, lo que sea, pero no introducir nada dentro del oído, porque esto no es suciedad, y eso es lo más importante que comprendamos, que no hay necesidad de sacar la cera porque no es suciedad, sino que es un mecanismo propio del oído. Perfecto, buenos días, yo tengo una consulta. El año pasado tuve un problema auditivo, me quedé sorda de un oído, me dolía
y fui al médico y me dijo que tenía cerumen y me mandó unas gotas de glicerina. El tratamiento hizo su efecto, pero ahora me da miedo volver a quedar sorda nuevamente. ¿Y qué tipo de limpieza se puede hacer y cada cuánto? Correcto, entonces pues en este caso ya había hecho un taponamiento de cerumen, muchas veces, de hecho este es la causa de sordera o de hipoacusia transitoria más frecuente, es decir, o sea, esto es reversible. Entonces, pues, si ya hizo previamente un tapón de cerumen, es muy probable que a lo largo de su vida vuelva a generar otro, pero si no existió ninguna otra complicación, si este oído, por ejemplo, no tuvo alguna perforación o no existe alguna otra causa de hipoacusia, no hay por qué temer, realmente únicamente pues seguir la indicación, que a medida que vaya saliendo la cera hay que limpiar únicamente. Y si vuelve a presentar el tapón, pues se vuelven a utilizar las gotas de glicerina, siempre y cuando esté indicado, porque hay personas que no pueden utilizarlas, por ejemplo, aquellas personas que tengan alguna perforación de la membrana timpánica, que tengan alguna otitis también, porque estos ya son signos de alarma. Por ejemplo, si hay fiebre, si hay dolor intenso, si llegamos a percibir una pérdida muy importante de la audición, diferente, por ejemplo, a la que ya estábamos teniendo previamente, o por ejemplo que los mareos se intensifiquen, ya definitivamente hay que acudir para ser valorado por un médico. Genial, doctora. Nos dicen acá, buenos días, yo tengo ambos oídos mucha comezón acompañado de zumbido y todo el tiempo me pica. Y está el zumbido, ya tengo como 2 años así. ¿A qué se deberá? Lo ideal es hacerle la revisión del conducto auditivo, a ver si, por ejemplo, también no está presentando alguna otitis. Sin embargo, ya por el tiempo de evolución, muy probablemente también pueda ser debido al cerumen. O sea, pueden existir múltiples causas que únicamente nos podríamos dar cuenta a través de la exploración de su conducto auditivo. Gracias, doctora. Sus recomendaciones para ir cerrando acerca del tratamiento, de un diagnóstico acertado y también no automedicación, usted ya lo decía. Claro, así es. Bueno, simplemente pues tratar de evitar limpiarnos los oídos con cualquier tipo de material. De hecho, pues, insisto, según se dice, la mejor manera para limpiarnos los oídos es con el codo, porque es prácticamente imposible. Entonces, no limpiarnos los oídos, no introducir nada a nuestro conducto auditivo para evitar daño en la membrana que podría ser, podríamos tener una complicación bastante importante y perder incluso lo que es la audición, que es esencial. Y simplemente, ya una vez que tengamos el cerumen a nivel del oído que pueda ser visible, retirarlo con una toallita, más nada. Ok, doctora, para aquellos pacientes que están sintonizándonos y que desean acudir a la consulta con usted y ver este u otros problemas relacionados al oído. Claro que sí, bueno, estoy a la orden para cualquier consulta. Podemos realizar una revisión del conducto auditivo a través de una otoscopía. Aparece mi número en pantalla, el número 8397-3661. Para cualquier consulta estoy a la orden. Gracias nuevamente, doctora Laura Madrigal, quien ha compartido con nosotros este tema tan interesante. Las grandes conclusiones: no automedicarse, el oído no necesita limpieza y si usted presenta algún problema, pues acudir a los especialistas. Vamos a una pausa, ya regresamos con más. Gracias a usted por haber sintonizado este tema y por su gentil participación como siempre. Ya volvemos.